Aprende a manifestar lo que quieres obtener en tu vida. Hola a todos, queridos seguidores de Conciencia Mística. Hoy les traigo un nuevo video, protagonizado por el maestro Neville Goddard. Como muchos de ustedes saben, a lo largo de su destacada carrera, Neville no solo compartió sabiduría a través de conferencias, sino que también plasmó su conocimiento en varios libros reveladores. En esta ocasión, nos seguimos sumergiendo en sus obras para descubrir el poder de la mente y la visualización creativa, mientras juntos despertamos nuestra conciencia mística. Así que prepárense para un viaje transformador lleno de conocimiento y sabiduría. Comencemos. No olviden darle un gran pulgar arriba si están listos para comenzar. ¡Vamos allá! Somos seres de luz perfectos, hechos a imagen y semejanza de Dios, y tenemos el poder de cambiar nuestra realidad aún a donde atraigamos a nuestras vidas lo que queremos, haciendo uso del poder de la manifestación. Pero, ¿cuál es el poder de la manifestación? Es un don que todos tenemos, pero que pocos conocemos y ponemos en práctica en nuestras vidas. Sin embargo, para aprender a manifestar, es necesario hacer un cambio en nuestros pensamientos y fortalecer nuestra mente. El autor Neville Goddard nos muestra cómo podemos hacer realidad nuestros pensamientos en el plano físico. Él creía que podíamos crear nuestra realidad a partir de nuestros pensamientos. Se trata de aprender a conectarnos con nosotros mismos, con nuestras emociones y el sentir, para pasar a la acción y se logren nuestras metas. Y, aunque parezca increíble, lo cierto es que funciona. El poder de nuestro pensamiento es clave para activar la atracción, porque nuestros pensamientos son los que materializan nuestros deseos en la vida real. Y en este punto es relevante acotar que no somos conscientes de la influencia de nuestros pensamientos. ¿Y cómo podemos mejorar nuestros pensamientos? Lo primero que debemos hacer es pensar positivamente, estar atentos a lo que pensamos y entrenar nuestra mente para que ésta no haga su voluntad, sino que podamos educarla para aprender a pensar, para usar nuestros pensamientos como una herramienta de creación. Esto nos ayudará a alcanzar la consecución de nuestras metas y, por ende, el logro de nuestros objetivos, al poder materializar en nuestra vida lo que deseamos. La canalización de los pensamientos nos ayudará a mejorarlos. Cuando hacemos referencia a la canalización, estamos hablando de eliminar los pensamientos intrusivos que destruyen nuestros planes y cambiarlos por pensamientos que nos permitan transformar nuestras emociones, para crear un entorno armonioso y relajado, el cual nos permite conectarnos con lo que deseamos en nuestro interior y manifestarlo en la realidad. Es necesario acotar que, para lograr manifestar, es importante visualizar lo que queremos, y por esta razón, nuestros pensamientos juegan un papel protagónico en el tema, el sentir. Neville Goddard nos muestra que el secreto para manifestar está en el sentir. Lo que el autor nos indica es que si aprendemos a centrarnos en el sentimiento de lo que queremos, se expande y lo atraemos a la vida. Si nos sentimos bien con nosotros mismos, creamos pensamientos positivos y estos nos permiten manifestar lo que deseamos a la realidad. Porque en este momento la mente está abierta y dispuesta a recibir lo que pedimos del universo. Neville nos muestra cómo a través del sentir podemos lograr la manifestación de lo que deseamos. Esto significa que debemos trabajar los sentimientos en concordancia con la mente y pensamientos para hacer que se haga realidad lo que deseamos. En pocas palabras, al sentir que ya hemos conseguido algo que deseamos, el universo conspira para hacerlo realidad. Pero,
¿Cómo usamos el sentir para manifestar nuestros deseos? El proceso de manifestar lo que deseamos, ya muchos de ustedes lo conocen. Sin embargo, para aquellos que son nuevos en el canal, lo repetiré de nuevo. Tener claridad de lo que se quiere. Para atraer lo que deseamos a la realidad, se debe ser específico y consciente de lo que se quiere manifestar en la vida. Sentir que se ha alcanzado el objetivo. Es una técnica clave para activar la manifestación. Sentir que ya lo tienes o que ya eres lo que quieres ser. Actuar. Los deseos no llegan a tu vida como caídos del cielo. Debes pasar a la acción para lograr su manifestación en el plano real. Para lograr manifestar, debemos tener claro una cosa: ni el azar ni el destino son responsables de lo que ocurre en nuestras vidas. Nuestra conciencia es lo que determina nuestra realidad. Todo lo que nuestra mente concibe y siente como verdadero se manifiesta en nuestra vida. Por esta razón, es importante cambiar esa programación ambigua que traemos insertados en nuestro subconsciente, que lo único que hace es destruirnos e impedir nuestros logros. Un punto que debemos mencionar es que para lograr materializar nuestros deseos en el mundo real, la imaginación juega un rol protagónico, ya que a través de ella se crea la realidad que buscamos. Sabemos que en una escritura se encuentra el siguiente enunciado: todo lo que desees, cree que lo has recibido y lo recibirás. A esto es a lo que se refiere Neville cuando habla de la imaginación como parte fundamental en la manifestación. Es porque si alimentamos la imaginación con los sentidos, se puede imaginar el presente que deseamos alcanzar. Simplemente porque imaginar crea la realidad. Ante todo debemos saber que puedes manifestar cualquier pensamiento que venga a tu mente. Dinero, negocios, salud, amor e incluso un nuevo trabajo. Es importante tener en cuenta los siguientes factores que influyen positivamente en la concreción del deseo. Creer que tienes el poder de cambiar tu realidad. Tener claro para qué quieres que tu deseo se haga realidad. Detallar el deseo. Repetir la manifestación varias veces al día en voz alta. Imaginar que se convierte en realidad. No tener miedo de recibir lo que se pide. Transformar los pensamientos negativos. Tomar acción. Neville Goddard asegura que la mejor hora de manifestar es en la noche antes de dormir. Para hacer una petición correcta del deseo, debes enunciarlo o afirmar que ya sucedió de forma positiva. Por ejemplo, gracias universo por la manifestación del dinero en mi vida. Ya soy millonario. Puedes hacerlo 3 veces en la mañana, 6 en la tarde y 9 en la noche antes de dormir. Con ello, podemos vibrar con el universo para que éste confabule a nuestro favor en la manifestación de nuestros deseos, donde la clave está en el enfoque de los pensamientos, sentimientos y emociones para hacerlo realidad a través de la visualización. Si te gustó el video o quieres ver más temas interesantes sobre Neville, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Un saludo para todos.